Funeral de Estado en recuerdo de las víctimas que se ha cobrado la pandemia del coronavirus. Más de 28.000 personas, según el recuento oficial, han perdido la vida por la enfermedad. Rosas blancas en su recuerdo, también acto de homenaje a quienes han estado luchando día a día durante la crisis sanitaria. Tatuadas en la piel, miradas que han significado porque nadie muera en soledad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acto institucional en el que han estado representadas todas las instituciones de nuestro país, también extranjeras, así como los representantes de las comunidades autónomas. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado, Silvia Mascareño, la unidad y el consenso como armas contra el coronavirus. Sí, Ángel Víctor Torres destaca la unidad de acción de todas las instituciones durante los peores meses de la pandemia y también hoy en este homenaje con una imagen casi inédita, todos los presidentes autonómicos al margen de siglas o colores políticos. Creo que es importante que en estos actos haya unidad de acción y sobre todo consenso de todas las fuerzas políticas con su presencia, la presencia de Su Majestad el Rey, porque creo que es el mensaje que la ciudadanía también quiere recibir de nosotros. Posteriormente, el presidente de Canarias ha mantenido un encuentro con representantes de la sociedad canaria que han acudido como invitados a este funeral de Estado. Silvia Mascareño, un acto que ha sido emocionante. Sí, emoción también en la delegación canaria formada por la gerente del Hospital de la Candelaria, donde estuvieron ingresados muchos de los pacientes, el director del Hotel de Adeje, donde estuvieron confinados más de 1000 personas, un paciente que logró superar la enfermedad y una joven de las islas que perdió a su abuelo por culpa del coronavirus. Es devastador perder a un familiar y no poder estar con él y no poder despedirse, porque es un sentimiento que no se va nunca. Mientras en Canarias se rastrea el primer brote destacado del coronavirus en las islas, en concreto en Fuerteventura y Gran Canaria, 10 personas que participaron en una fiesta privada en la isla de Fuerteventura han dado positivo. De ellos 9 son componentes de la misma familia. Con estos nuevos contagios, los casos activos en las islas suman 86. ¿Qué más sabemos sobre este brote? Cristina Falcón. Así es, desde la Consejería de Sanidad se estudian las posibles hipótesis del origen de este nuevo brote, el mayor hasta el momento en Canarias. Lo que se ha confirmado es que se han realizado más de un centenar de pruebas PCR a amigos y familiares para detectar nuevos contagios. También ha asegurado que desde el Gobierno de Canarias se plantean endurecer las medidas restrictivas entre los encuentros familiares y fiestas privadas. El Gobierno de Canarias va a endurecer lo que son las medidas para ir contra este tipo de comportamientos que estamos viendo de fiestas masivas en sitios inadecuados, privados. Y en medio de esta crisis sanitaria nos quedamos a oscuras. 7 horas sin luz, pérdidas económicas que se empiezan a cuantificar por el cero energético de ayer. Uno de los sectores más afectados, cafeterías y restaurantes, han podido recuperar hoy la normalidad sirviendo de nuevo cafés y comidas calientes. La cuestión que aún no se ha resuelto es qué provocó este apagón. Las investigaciones continúan, siguen las hipótesis de qué produjo este segundo cero energético en menos de un año. Técnicos del Gobierno han acudido hoy a la central de Las Caletillas y Ciar Pérez para realizar inspecciones. Segundo apagón eléctrico que vive la isla de Tenerife en menos de un año, y el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias han iniciado un expediente administrativo para analizar las responsabilidades que se podían derivar de este cero energético. Son muchos menos los vuelos que se están llevando a cabo este año respecto al año anterior. Durante el mes de julio es un 30% el porcentaje de vuelos, sin embargo a finales de este mes ya estaremos hablando de un 48% de actividad aérea, siempre respecto a 2019. Solo en el aeropuerto de Lanzarote aterrizan este jueves medio centenar de aviones, la mitad de ellos vuelos internacionales, algo que no se había visto desde hacía 4 meses. El peatón por encima del vehículo para reducir el tráfico en la capital Gran Canaria es el objetivo del borrador de la nueva ordenanza de movilidad sostenible que a partir del lunes se podrá ver a través de Internet para seguir incorporando propuestas de la ciudadanía. 7 de cada 10 desplazamientos en esta ciudad se hacen con coche privado.
El uso de la tecnología de vanguardia en la cueva pintada de Gáldar ha permitido descubrir nuevos grafismos geométricos situados en la cámara policromada. Hallazgos que escapan al ojo humano y que abren una puerta al conocimiento de este excepcional espacio arqueológico. Hoy hay que felicitar a las Cármenes, es el Día del Carmen, la patrona de los marineros, que no podrá salir en procesión ni por las calles ni por mar. La pandemia ha obligado a suspender estos actos en zonas de costa como La Isleta o Mogán en Gran Canaria. Solo se mantienen las misas. En Corralejo, en Fuerteventura, los militares han desfilado delante de la Virgen. En Los Realejos, en Tenerife, han aprovechado para presentar una nueva versión de la tradicional obra musical Nuestra Señora del Carmen. Y en deportes, este viernes juegan nuestros dos equipos de segunda división. El Tenerife mantiene, Daniel Álvarez, ese empeño, aunque todavía está un poco lejano de disputar el playoff de ascenso. Así es, Roberto, las cuentas, está claro, son muy evidentes. Todo pasa por superar al Lugo en el Heliodoro y luego además esperar resultados de los equipos que le preceden. Rubén Baraja, que ve complicada la participación de Luis Pérez, no renuncia a nada. Eso sí, sigue sin desvelar si renovará. Y con la continuidad de Pepe Mel garantizada, la Unión Deportiva Las Palmas jugará en Vallecas con bajas como las de Aitami, de la Bella y Tana. Y hemos estado con el palmero Alejandro Afonso. Estrenará la condición de puntal A cuando vuelva a la competición de lucha canaria. Un salto más en su carrera que continuará ligada al Chimbesque del sur de Tenerife. Funeral de Estado en recuerdo de las más de 28.000 víctimas, según el recuento oficial, de la COVID-19 que se han registrado en nuestro país. Acto de homenaje para quienes han estado también en la lucha diaria salvando vidas. Hoy en Madrid, reunión de autoridades nacionales e internacionales y una representación de la sociedad civil que ha vivido esta pandemia muy de cerca. Silvia Mascareño. Acto emotivo y lleno de simbolismos. Sí, mucha emoción en cada uno de los símbolos, en cada uno de los gestos, desde el pebetero central hasta la ofrenda de flores o el minuto de silencio final, momento para recordar a las 28.400 víctimas oficiales por coronavirus, pero también para lanzar un mensaje de unidad con la presencia aquí en este Palacio Real de autoridades internacionales, nacionales y todos los presidentes autonómicos, entre ellos el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Entre los discursos, el más destacado, el de Su Majestad el Rey Felipe VI, que ha tenido un especial recuerdo para los mayores que han perdido la vida por culpa del coronavirus, y también ha apelado al espíritu de superación del pueblo español para salir del que sin duda es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente. Este silencio simboliza el homenaje a quienes nos han dejado en silencio durante la pandemia. Para ellos y sus familiares también versos. Caen recuerdos, esperanzas y rosas blancas depositadas junto a una llama que recuerda las 28.413 vidas truncadas por el virus en nuestro país. La COVID ha sido y sigue siendo aún en todo el mundo, no lo olvidemos, una ejecutora fría, cruel y destructora. El homenaje lo es también para quienes han superado la enfermedad y especialmente para todos los profesionales que han estado en primera línea. Y nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía: no me dejes morir solo. Hemos vivido situaciones que te dañan el alma, porque quien había detrás de los EPIs no eran héroes. Éramos personas. A esa entrega sin reservas, ha dicho el rey, se suma también la conducta cívica de millones de españoles. España ha demostrado su mejor espíritu, porque cuando pasen los años y recordemos esta época, estos días, recordaremos también que nos hemos dado un ejemplo, una vez más en nuestra historia, de civismo, de madurez, de resistencia, de compromiso con los demás. Creo que es importante que en estos actos haya unidad de acción y sobre todo consenso de todas las fuerzas políticas con su presencia, la presencia de Su Majestad el Rey, porque creo que es el mensaje que la ciudadanía también quiere recibir de nosotros, ¿no? En Canarias, la COVID deja 162 fallecidos. Más de 2.200 personas han logrado recuperarse del virus.
Una vez terminado el acto aquí en el Palacio Real, toda la delegación canaria encabezada por el presidente Ángel Víctor Torres se han trasladado a la oficina del Gobierno de Canarias. Allí juntos han reflexionado lo vivido aquí esta mañana, han recordado a las miles de personas que han perdido la vida, entre ellos 162 canarios, y una vez más han apelado a la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros para que la situación que vivimos en los últimos meses no se vuelva a repetir. Son Jesús, Natacha, Saskia y Francisco y forman parte de la delegación canaria invitada al homenaje de Estado. Ponen rostro a 4 historias de la pandemia. Saskia se emociona al recordar a su abuelo que falleció por coronavirus. Es devastador perder a un familiar y no poder estar con él y no poder despedirse, porque es un sentimiento que no se va nunca. Esta historia muestra la dureza que Natacha, como gerente del Hospital de la Candelaria, ha tenido que vivir en primera línea. Lo hemos pasado mal, no dejando pasar a las familias a despedirse de sus seres queridos ni acompañarlos mientras estaban ahí dentro. Y a los profesionales sanitarios nos ha tocado también ser familia de esas personas. Por eso, para honrar a quienes han muerto, llaman a la responsabilidad, a respetar las normas sanitarias. Francisco superó el virus después de 2 semanas ingresado en el hospital. Mandar un mensaje de optimismo, de compromiso y de responsabilidad, como están diciendo mis compañeros, pero también de optimismo, que creo que estamos saliendo. Optimismo pero cautela, lo saben bien en el hotel de Adeje, que tuvo que confinar a cerca de 1000 clientes y trabajadores en febrero. Poco a poco retoman la actividad. Primeros clientes en entrar, los primeros, fue una familia belga con sus hijos, los primeros clientes que retornaron al hotel después de haber vivido con nosotros aquellos 14 días difíciles, duros. Este hotel es el ejemplo de la recuperación progresiva durante la nueva normalidad en la que hay que frenar los rebrotes. Es cumplir con las normas, ¿no? Y si no se cumplen, daremos pasos atrás. Seremos estrictos y haremos que las fases que se han avanzado pues se retrocedan. Advierte Torres que ese retroceso tendría graves consecuencias económicas y sociales. Mientras en Canarias, muy atentos al brote más destacado que se ha registrado en las islas, sería el primero colectivo en Fuerteventura y Gran Canaria. Parece que los afectados asistieron a una fiesta familiar. Cristina Falcón, ¿qué datos tiene la Consejería de Sanidad sobre este tema? Pues según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, el paciente cero podría no ser la persona residente que viajó recientemente a México, ya que tras realizarle la prueba PCR dio negativo. Han confirmado que el primer positivo es una mujer que reside aquí en la isla Majorera y asistió a esta fiesta privada con alrededor de 20 personas en una villa de la isla Majorera. También han confirmado que las hipótesis de este nuevo brote no están del todo claras y se estudian varias hipótesis. Se ha puesto en marcha un rastreo inicial para localizar a los contactos cercanos de estos nuevos contagios y se han realizado alrededor de unas 100 pruebas PCR. Desde el Gobierno de Canarias también se estudia endurecer las medidas restrictivas, ya que casi el 40% de los brotes detectados en España se producen en este tipo de encuentros. Desde la Consejería de Sanidad se investiga para conocer el origen de este brote. El equipo de rastreadores de salud pública está haciendo un seguimiento a todos los posibles contactos. El Gobierno de Canarias plantea medidas más restrictivas ante la llegada de visitantes desde países de riesgo. No de manera indiscriminada, sino de manera selectiva, a aquellos vuelos que vinieran de algún destino que tuviera problemas considerables, pudiéramos hacerles test rápidos aquí, en nuestro aeropuerto. Para evitar nuevos brotes, se endurecerá la seguridad en cuanto a reuniones familiares o de amigos y está aún por decidir la obligatoriedad de la mascarilla en todos los espacios. El Gobierno de Canarias va a endurecer lo que son las medidas para ir contra este tipo de comportamientos que estamos viendo de fiestas masivas en sitios inadecuados, privados. La filosofía es que vamos a reforzar versus ampliar el uso de la mascarilla. El consejero de Sanidad y el director del Servicio Canario de Salud visitan Fuerteventura para conocer de primera mano la realidad sanitaria de la isla. 120 casos activos están registrados en España. Solo Ceuta y Melilla no cuentan con casos, pero donde más preocupa la situación es en Cataluña, donde el sistema sanitario se encuentra ya saturado. El 40% de los casos se debe a reuniones familiares. Una buena noticia
Son los resultados esperanzadores de la vacuna que se desarrolla en Estados Unidos. Entra en su fase final y por el momento ha logrado generar anticuerpos en todas las personas que han participado en las pruebas. Desde Washington nos lo cuenta Sofía Pisani. La primera vacuna contra el COVID-19 probada en Estados Unidos por el laboratorio Moderna resultó favorable en el estudio a 45 voluntarios que se habían sometido a la práctica desde el pasado mes de marzo, reportaron los investigadores este martes. Ahora comenzará su fase más importante, donde alrededor del 27 de julio aproximadamente 30.000 personas van a probar si la vacuna es lo realmente suficientemente fuerte para proteger a la gente del coronavirus. Las estimaciones en cuanto a las proyecciones de tiempo de cuándo estará disponible el tratamiento no existe una garantía, pero el gobierno espera tener resultados para finales de año, lo que sería una velocidad récord en la que se ha desarrollado una vacuna. Sin embargo, a pesar de estos resultados positivos de la inyección, el director para el control del Centro de Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, afirmó que ahora es una carrera contrarreloj para conseguir un antídoto antes del otoño, cuando comenzará la temporada de la influenza. Asimismo, Redfield afirmó que la pandemia le costará a Estados Unidos entre 5 y 7 billones de dólares. Y según el director, el virus llegó a ser tan poderoso porque los CDC no tenían fondos suficientes para ofrecer una respuesta sanitaria eficaz. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Televisión Canaria. Buenas noticias que ojalá se concreten pronto en una vacuna efectiva para todos. Lola Castro es una canaria que lleva años luchando contra el hambre en el mundo a través de programas internacionales de ayuda. Es la directora del Programa Mundial de Alimentos para la Región del Sur y esta mañana ha ofrecido su visión sobre la situación actual agravada por la pandemia en un coloquio organizado por Casa África. Es uno de los gestos más sencillos y fundamentales para evitar contagios, pero en muchos lugares de África, como en la región del Sahel, no tienen siquiera agua para beber, menos para lavarse las manos. Y mientras se sigue propagando el coronavirus. Y continuamos teniendo casos. El problema es que no se testea suficiente gente, con lo cual no tenemos ni idea de si hay muchísima gente más infectada o no, o cómo está evolucionando la pandemia. En las aldeas se informa a la población y se reparten mascarillas. En las ciudades ya casi todos conocen el problema al que se enfrentan. Uno más que se une a otros como la malaria, el ébola, los conflictos armados y sobre todo el hambre. Estamos preparados para lo que viene y hemos intentado comprar comida a tiempo, enviar la comida a los países, asegurarnos que las poblaciones afectadas están identificadas a tiempo. Porque en pleno siglo XXI y a pesar de la sobreproducción de alimentos, en el mundo unos 700 millones de personas continúan pasando hambre. El COVID-19 hará más crítica aún la situación en continentes como África. El mundo se tiene que mover junto, no podemos dejar a nadie atrás. Y aquí estamos dejando a un billón de personas, por lo menos, atrás. Las compañías aéreas siguen aumentando la oferta de plazas para venir al archipiélago. El aeropuerto de Lanzarote, por ejemplo, iba a vivir una jornada intensa que no se veía desde hace 4 meses. Alberto Fabricio, se espera un gran aumento en la llegada de vuelos internacionales. Buenas tardes, así es. Poco a poco vemos cómo los aeropuertos canarios vuelven a tener mayor actividad. La capacidad aérea ofertada por las compañías aéreas es en el mes de julio un 30% de lo que fue en 2019 y en la última semana de este mes aumentará hasta el 48%. Ello se traduce en un mínimo de 158.000 plazas aéreas semanales ofertadas en los vuelos entre la península y otros puntos de Europa. Como decías, este aeropuerto César Manrique de Lanzarote recupera los jueves como uno de los días más fuertes. Hoy será el de mayor trasiego de los últimos 4 meses e irá en aumento de aquí a final de mes. De hecho, durante la jornada de hoy se esperan 47 llegadas, la mitad de ellos vuelos nacionales e internacionales, muchos de los mismos con origen en Inglaterra. Los responsables de las compañías aéreas dicen que los aviones llegarán con una ocupación media en torno al 60%. Creo que la gente sabe que Lanzarote está muy protegido también. Que vengan, que se está muy bien, que se vive muy tranquilo, que hay unas playas preciosas y el pescado es buenísimo. Nosotros cuando estuvimos en su día nos gustó mucho y ahora queríamos que mi hija lo conociera. Teníamos unos días de vacaciones y hemos pensado que era un buen momento y aprovechando que aquí creemos que el tema de la COVID no está como en la península.
El Hierro recupera poco a poco las conexiones también con la isla. Las marítimas ya están en los trayectos habituales y las aéreas, María Fernández, se van acercando cada vez más a la normalidad. En esta ocasión ha sido la compañía aérea Canary Fly la que ha confirmado que vuelve de nuevo a operar con la isla a partir del 31 de julio. Será un vuelo diario con salida de Tenerife a las 2:30 y de regreso el Hierro-Tenerife a las 2 de la tarde. El Hierro se ha convertido en un destino muy demandado para pasar las vacaciones, por lo que este vuelo significa un incremento importante en las conexiones, ya que en estos momentos es muy difícil encontrar pasaje tanto para entrar como para salir de la isla del Meridiano. Encuentro entre el presidente del Cabildo de La Palma y el presidente de Asprocam para analizar las novedades del sector platanero. Mariano Hernández y Domingo Martín han coincidido en la preocupación por el posible recorte en las ayudas de agricultura de la Unión Europea. Además, la larga sequía que vive la isla y las medidas que se están tomando como solución ha sido el otro gran tema abordado. Reparación de los canales de distribución y poner más agua en el sistema. Ahí estamos de lleno, y también otra línea que es ser responsable en el uso del riego. Sobre la mesa está puesto una disminución de casi un 4% de las ayudas, que puede ser un golpe de muerte para el sector agrario de Canarias. En este momento tenemos apalabrado un acuerdo del Parlamento Europeo a favor del mantenimiento de las ayudas. Y sobre el apagón de ayer en Tenerife siguen surgiendo hipótesis, pero aún ninguna explicación definitiva sobre las causas. Endesa insiste en que su sistema no es obsoleto y que hay inversión suficiente, mientras Red Eléctrica asegura que el problema no estuvo en su responsabilidad, que es la distribución. Así las cosas. Isiar Pérez, el Gobierno ha mandado inspectores a las instalaciones. Así es, un día después de ese apagón eléctrico que se producía una vez más en Tenerife, y el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife han iniciado un expediente administrativo para analizar las responsabilidades derivadas de este cero energético. Además, han informado que miembros del Ejecutivo se han desplazado hasta las centrales para realizar las inspecciones pertinentes dentro de esa investigación que ya está abierta. Mientras, Red Eléctrica de España emitía un comunicado este mismo miércoles, afirmaba que las causas se podrían dar en un fallo en los generadores. Sin embargo, Endesa se desmarca de estas declaraciones. Afirma que todavía están analizando la secuencia y si el fallo se produjo en el exterior o en el interior de las instalaciones. Además, recuerdan a los clientes que pueden presentar las reclamaciones oportunas en las oficinas de atención al cliente, también de forma telefónica y telemática. Valoran que no hayan habido grandes pérdidas en el sector de la hostelería y la restauración. Continúa la investigación que determinará cuáles fueron las causas que originaron un nuevo apagón en Tenerife. El Gobierno de Canarias y la Corporación Insular tramitan un expediente administrativo. Con él comienzan las inspecciones necesarias en las centrales de Caletillas y Candelaria que esbocen qué pudo ocurrir. Este miércoles Endesa emitía este comunicado. Afirman colaborarán con la Consejería aportando todos los datos que sean necesarios. Para poder derivar en qué secuencia se siguió y de esta manera poder desentrañar y ver dónde ha podido estar el origen que ha hecho que acabáramos en esta circunstancia excepcional. Desde Red Eléctrica de España valoran el fallo está en la generación de energía y no en el transporte de señal, en el que sí tienen competencia. El origen es un fallo en los grupos generadores que se van desconectando progresivamente y de forma muy rápida. Pero nosotros no lo sabemos porque, como digo, en la red de transporte actúa adecuadamente y no hubo ningún tipo ni de perturbación ni de problema. Además, Endesa descarta que con el cero energético se produjeran grandes pérdidas en la hostelería. Con un corte de 7 horas, si no se abren las neveras, no hay pérdida de producción. Con la factura correspondiente y presentando la reclamación, pues la compañía la estudia y en función de la responsabilidad y que se puedan derivar, pues la contestará en tiempo y forma como hacemos siempre. Por el momento la investigación continúa abierta también por parte de Endesa, donde aún buscan esa secuencia que ha desembocado, según el comunicado, en este incidente eléctrico. Pero este apagón, este cero energético, ha provocado también muchas pérdidas, sobre todo en los pequeños comercios, en bares y restaurantes, que por lo menos hoy, Escarlata, Dios, han podido ir volviendo a la normalidad.
Sí, a pleno rendimiento ya, como bien dice Roberto, tanto bares, cafeterías, restaurantes, como el resto del comercio aquí en Santa Cruz de Tenerife y también en el resto de la isla que sufrió ayer ese cero energético. Los comerciantes se quejan sobre todo que esa falta de suministro eléctrico les dejara sin poder realizar sus ventas debido a que muchos de ellos ya se habían adaptado a ese pago electrónico. Para que nos hagamos una idea, alegan incluso la suerte que han tenido muchos de ellos, dicen, de que sus clientes contarán con dinero en efectivo para poder continuar trabajando. Desde la Federación de Áreas Urbanas de Canarias se va a apoyar a sus socios y se va a hacer mediante una reclamación conjunta. Tejiade es un pequeño pueblo de San Sebastián de La Gomera que sigue sin contar con suministro eléctrico a estas alturas. Esta semana, después de décadas de trámites y proyectos, han comenzado los trabajos para que los vecinos de la zona Llurena-Goya puedan contar con electricidad en sus viviendas. Sí, los vecinos de Tejiade, este pequeño pueblo a las afueras de San Sebastián y de camino hacia Playa de Santiago, llevan décadas solicitando que se les instale el suministro eléctrico. Ellos hasta el momento utilizan generadores para poder hacer su vida aquí. Esta semana el Ayuntamiento de San Sebastián comenzaba esos trabajos de electrificación financiados por el Gobierno de Canarias y que cuentan con un presupuesto de 262.000 euros. Tejiade es el único pueblo de la isla que en pleno siglo XXI sigue sin contar con suministro eléctrico. Esto esperan se solucione en unos 4 meses. Ese es el plazo de ejecución de esas obras. Desde el consistorio dicen además que este proyecto servirá para incentivar la reactivación de zonas rurales como esta. Es un proyecto que ya, como ven, se está trabajando en él, ya se adjudicó y está trabajando, que tiene 2 tramos, uno aéreo y otro soterrado. Tenemos aquí el barranco que va a sobrepasar con un tramo de más de 700 metros de tendido eléctrico y que va a, por fin a proporcionar, conjuntamente después con una parte soterrada, como digo, pues esa energía eléctrica al barrio de Tejiade. No es ni por asomo un movimiento turístico que teníamos hace un año, pero poco a poco vamos viendo cómo empieza a reactivarse. Por ejemplo, en San Bartolomé de Tirajana, el principal municipio turístico de Gran Canaria, que tiene ahora mismo un 30% de ocupación alojativa, lejos del 100% de estas fechas, pero indica que el sector ha dejado atrás la parálisis total durante el estado de alarma. Es Playa del Inglés esta Semana Santa en pleno cero turístico. Y así está ahora, casi 100 días después. Es el antes y el después en el corazón turístico de la isla. Cada día se avanza un escalón hacia la nueva normalidad económica. En el sur de Gran Canaria la ocupación alojativa superará el 30% este verano. El año pasado fue del 100%. La recuperación va a ser lenta, progresiva, pero lo importante es que ya hemos abierto nuestro destino y estamos empezando a recibir nuestros primeros turistas. El comercio y la restauración también han dejado atrás aquella estampa fantasmal del estado de alarma. ¿Se ha visto algo? ¿Ya han llegado turistas? O mejor que como estábamos antes. Nos ha dado alegría. Estos locales están abriendo poco a poco los vecinos. Ahí estamos contentos. A veces llega así. Más personas. Ya estamos viendo más ambiente. La economía canaria se sube con cautela y lentitud a su gran salvavidas, el turismo. En Tenerife, unos 80 establecimientos alojativos han reabierto sus puertas después del pico de la crisis sanitaria. Desde el Cabildo se calcula que en el mes de septiembre podrían estar abiertos 112, un 30% del total. Responsables del Cabildo han visitado en Puerto de la Cruz hoy algunos de estos alojamientos donde han comprobado cómo empieza a reactivarse el sector y también para ver el desarrollo de algunas obras de mejora del municipio. Esta tiene un valor, digamos, más civil, en el sentido que son los pluviales, el recoger las aguas de lluvias, que hay un problema importante en el Puerto de la Cruz. Y la de Playa Jardín sí tiene un efecto importante sobre la población, no solamente sobre los turistas, sino también sobre la población del municipio y la gente que viene, porque se está quitando unas importantes barreras. Está siendo bastante homogénea la reapertura y la llegada de turistas en los diferentes microdestinos de la isla, por lo tanto yo creo que no es tanto una cuestión de zona, sino un poco de cómo se vaya reanimando, cómo los turoperadores y la conectividad se vaya restableciendo. Novedades en cuanto al uso del casco en Las Palmas de Gran Canaria. Los menores que circulen en patineta deberán llevar casco y en las bicis va a ser obligatorio hasta los 16 años. Son algunas de las regulaciones del borrador de la futura ordenanza de movilidad del municipio.
En la futura normativa, los peatones gozarán de máximo protagonismo frente a otros modos de transporte. Para ello se establecerán itinerarios preferentes, caminos escolares seguros y zonas exclusivas. En las vías de un solo sentido los vehículos no podrán superar los 30 km por hora. En las de 2 o más carriles la velocidad máxima será de 50. Se introduce la regulación y el uso del espacio público de los nuevos vehículos de movilidad personal. Las patinetas podrán transitar por las mismas vías que las bicis. Es la primera ordenanza a nivel nacional que equipara a estos niveles el vehículo de movilidad personal a la bicicleta. Los menores de edad deberán llevar casco. En bicicleta será obligatorio hasta los 16 años, no se contempla un seguro obligatorio. La Metroguagua tendrá prioridad absoluta en todo su recorrido. Circulará por un carril exclusivo y los semáforos se irán abriendo a su paso. Y todo para reducir una cifra que el ayuntamiento considera insostenible. 7 de cada 10 desplazamientos se realizan en vehículo privado en Las Palmas de Gran Canaria. Repartir los protagonismos en el uso de las vías públicas. Entonces ya no es exclusivamente una ordenanza de tráfico, es una ordenanza de movilidad y de movilidad sostenible. El texto estará disponible el 20 de julio y se podrán formular propuestas hasta finales de agosto. Todos los grupos políticos con representación en el Parlamento han felicitado a Radio Televisión Canaria por el trabajo realizado durante la pandemia. Han destacado el compromiso de todos los trabajadores en la comisión parlamentaria donde ha comparecido el administrador único, Francisco Moreno, para explicar las medidas adoptadas durante el estado de alarma. Moreno también alabó la entrega y profesionalidad de todos los trabajadores para mantener un servicio público esencial como el de la Radio Televisión Canaria. El administrador único de Radio Televisión Canaria, Francisco Moreno, compareció en el Parlamento para hacer balance de las actuaciones adoptadas durante la pandemia en la Radio y Televisión Canarias. Se aplicaron medidas de prevención para garantizar la señal y también para proteger la seguridad de todos los trabajadores. Y se aumentó el número diario de horas en directo para informar puntualmente a los canarios de todo cuanto acontecía en la evolución de la pandemia y el estado de alarma. Todas estas decisiones han supuesto un compromiso con el servicio público de Radio Televisión Canaria. En estos meses, más que nunca, la radio y la televisión han sido el nexo de unión, el auténtico eje vertebrador de una tierra fragmentada y doblemente aislada a causa de una pandemia. Nada de lo que les pueda contar habría sido posible sin la entrega, sacrificio y profesionalidad de todo el personal de Radio Televisión Canaria. Todos los grupos parlamentarios han destacado el trabajo realizado por los profesionales de Radio Televisión Canaria durante la pandemia. Ha quedado totalmente demostrado la necesidad de un servicio público esencial como es la radio y la televisión pública canaria. Los trabajadores han hecho un gran esfuerzo profesional, pero sobre todo en esta ocasión han hecho un gran esfuerzo personal. La televisión y la radio canaria se han convertido en el referente informativo principal de quienes aquí vivimos cada vez que hay un hecho importante. La Radio Televisión Canaria es un servicio público y en estos momentos es cuando se muestra más ese carácter de servicio público. Se convirtió en esencial para que todos estuviésemos conectados y sobre todo estuviésemos informados. Esa felicitación y ese agradecimiento profundo a los trabajadores por su compromiso, por su profesionalidad. Todos ellos muestran su profesionalidad y la vocación por el servicio público, poniendo su salud en juego por mantener un servicio de calidad y adaptándose a las circunstancias de manera rápida y efectiva. Todos teníamos interiorizado en el seno de esa casa una reflexión muy profunda. Si en una circunstancia así no éramos esenciales, en el futuro podríamos ser superfluos. Los datos de audiencia avalan el trabajo realizado, tanto en los servicios informativos como en el resto de programas de producciones externas. La consultora independiente Barlovento Comunicación certifica el crecimiento de Radio Televisión Canaria durante el estado de alarma. Ha aumentado la audiencia y el target de público. Del coronavirus. En La Gomera hemos estado con pescadores. Los sindicatos urgen a Educación a planificar ya el próximo curso. Representantes de la mesa sectorial se han reunido con la portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro, y la diputada Lorena Hernández para abordar cómo será el regreso a las aulas. Los populares exigen al Gobierno gestión y transparencia. Esto tendría ya que estar resuelto, tal y como se nos había indicado por el anterior consejero, el segundo, que nos dijo que ya estaba todo resuelto y pendiente de llevarlo a las mesas para presentarlo y a todas las reuniones que al efecto se tienen que realizar. Por lo tanto, lo que viene siendo característico del Gobierno, falta de gestión.
En los tribunales han sido especialmente duras las últimas jornadas para los 9 miembros del jurado popular, encargado de juzgar a una pareja por el asesinato de su bebé de solo 5 meses. Mañana tendrán que deliberar un juicio que también ha seguido Lidia Rodríguez. Después de la comparecencia ayer de los forenses que narraron con crudeza los golpes y hematomas que presentaba el cadáver de la bebé de 5 meses, hoy le ha tocado el turno a la madrastra del acusado, una mujer que ha testificado y que su declaración ha prácticamente cambiado. Nada tiene que ver lo que dijo en sede judicial hace 2 años con lo que dijo esta mañana. En su momento reconoció haber escuchado golpes extraños en la noche del suceso. Sin embargo, hoy dice no recordar nada. De esta manera el juicio va prácticamente llegando a su fin. Mañana el jurado popular tendrá que deliberar y decidir el grado de implicación de esta pareja que está acusada de asesinar a esta bebé de 5 meses, una recién nacida, recuerden, Briana, que falleció por una hemorragia interna que le ocasionó las graves lesiones que le provocaron en el hígado. Un bebé de 5 meses y medio que ayer se nos cayó en la ducha y está malita. Y después fue ahí enamorado por todos lados y ahora está durmiendo y ahora no respira. ¿No respira nada? No, por favor, rápido, por favor, que es mi hija, por favor. Es la llamada que realizó el acusado al 112 cuando supuestamente detectó que su hija no respiraba. Narró al médico que la bebé tenía morados y que se había caído la noche anterior mientras la bañaban. La pareja se enfrenta a prisión permanente revisable por el supuesto asesinato de la niña, una pequeña que sufrió una hemorragia interna hasta morir. Briana sufrió un gran dolor durante un prolongado espacio de tiempo que le provocó un intenso llanto. La niña lloraba por el gran sufrimiento. Los informes de los forenses serán decisivos en el veredicto del jurado. Recuerde que a la mañana siguiente le pregunte usted a Irene, espero que los golpes que haya oído anoche y la discusión no haya sido sobre... Ah, sí, eso solía una vez, ¿verdad? En la casa vivían otros 2 adultos más. Ninguno de ellos se percató de lo que ocurría en la habitación de la niña. Esta imagen se producía a primera hora de la mañana en Puerto Rico, en Gran Canaria. Los bomberos tuvieron que liberar a una persona que quedó atrapada en ese vehículo tras el vuelco. De momento se desconocen las causas del accidente. La Policía Nacional ha detenido a un joven de 22 años por un delito de tentativa de homicidio y otro de atentado, agente de la autoridad. Los hechos ocurrieron en La Laguna, Marta Calimano, y a plena luz del día. Así es, los hechos ocurrieron aquí en la calle del Fuego donde nos encontramos y a plena luz del día cuando un joven de 22 años y armado con un cuchillo intentaba agredir a los viandantes. Después de recibir varias llamadas de los vecinos, los agentes de la Policía Nacional se trasladaron hasta aquí e intentaron que el joven soltara el arma, pero sin éxito porque también intentó agredirlos a ellos. Por eso dispararon a una de sus piernas y consiguieron que soltara el arma. Después de trasladarlo al hospital de referencia y ver que las heridas no revestían gravedad, pasó a disposición judicial acusado de homicidio en grado de tentativa y de atentado agente de la autoridad. Conviene no olvidar, sobre todo ahora en verano, que el ahogamiento es la primera causa de muerte por accidente en toda Canarias. 21 personas han perdido la vida este año. Dadas estas cifras, el Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha una campaña de prevención única en Europa con la emisión de 16 anuncios en el transporte público. Este es uno de los 16 cortos que integran la campaña Canarias 1.500 kilómetros de costa, en la que el Cabildo de Gran Canaria ha invertido 50.000 euros. Ya hay intención de llevarla a lo largo de todo el año y más en Canarias, pues estamos sentando un precedente, es una acción pionera a nivel de toda España, a nivel también de la propia Unión Europea. El 80% de los ahogamientos son por imprudencias, por bañarse en lugares con banderas rojas. Desde 2018 se han producido 133 ahogamientos en Canarias y 48 de ellos han sido en Gran Canaria. Poco se habla de los accidentes y la siniestralidad que se produce en nuestras costas y nosotros que somos un destino turístico de primer nivel, no solo la isla de Gran Canaria, sino también Las Palmas de Gran Canaria, tiene que tener eso muy en cuenta. Es muy importante, sobre todo en las aguas que van hacia el sur, porque ahora en esta temporada viene mucha gente de Teror, de San Mateo, de Las Palmas, que a su vez cogen guaguas que van al sur y sin esa guagua ya se va proyectando el vídeo, pues bueno, estaremos un poquito más tranquilos.
El 75% de estos accidentes están protagonizados por extranjeros con edades entre los 50 y 80 años. Y estamos pasando un nuevo episodio de calima en las islas. Ya lo habrán notado en los cielos de prácticamente todo el archipiélago. Eso sí, por el momento es una ligera capa que se sitúa además en altura y apenas afecta la visibilidad a nivel del mar. Se nota más en la cumbre, en las islas más montañosas. Esta calima nos va a acompañar durante los próximos días, igual que un ascenso en las temperaturas que vamos a empezar a notar ya desde hoy. Juventud y cultura comienzan a trabajar juntos a partir de las necesidades que propongan los mismos jóvenes, y de ahí surge el proyecto Diálogos de Cultura, en el que los jóvenes con inquietudes artísticas demandan al gobierno más implicación en el arte. Piden algo más que concursos o proyectos concretos para desarrollar su arte. Consideran que no se les valora lo suficiente. Son jóvenes artistas canarios que han trasladado sus inquietudes al gobierno. Y pedimos, por tanto, pues una serie de condiciones o una serie de prestaciones, no solamente del ámbito público, sino también pues con la generación de espacios, con la posibilidad de diálogo y de conocimientos de otras experiencias, ¿no? Un debate que persigue acciones conjuntas entre las áreas de juventud y cultura. Lo que se trata es recoger esas propuestas para nosotros poder dotarles de las herramientas que necesiten para poder desarrollar su profesión. Nadie mejor que ellos para que nos trasladen cuáles son sus necesidades. Cuesta mucho que encuentren oportunidades, por eso queremos empezar a trabajar juntas la Viceconsejería de Cultura y Juventud del Gobierno de Canarias para que hacer pequeños programas y trabajos conjuntos, sacar líneas de financiación, pero sobre todo de una forma participada, que sea en la base de lo que ellos necesitan. Y con el objetivo de organizar una política seria y planificada en el tiempo y dejar de actuar solo como patrocinador, el organismo Canarias Cultura en Red pasará a denominarse Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Y el próximo 23 de julio se celebra el Festival por la Igualdad de Gran Canaria Infinita, que organiza el Cabildo. La cita, que estaba prevista para abril y se suspendió por el confinamiento, tendrá lugar en el Teatro Guiniguada. Sobre el escenario, especialistas en igualdad, música y también la posibilidad de conocer el trabajo que está realizando la institución. Las entradas se agotaron en solo 4 horas, pero se podrá ver online en la web grancanariainfinita.com. Durante la crisis se ha producido también un repunte importante de la violencia de género. Por eso yo creo que en esta circunstancia hace más necesario, si cabe, que impulsemos desde las administraciones públicas políticas de igualdad. Desde luego es necesario profundizar en la sensibilización, en la concienciación de la población. Los recientes trabajos realizados en la Cueva Pintada de Gáldar han culminado con el descubrimiento de nuevos grafismos en la cámara policromada de este excepcional espacio arqueológico. Un hallazgo que ha sido posible gracias a la aplicación de una sofisticada tecnología. La aplicación de una tecnología de vanguardia con una precisión milimétrica ha permitido descubrir nuevos grafismos en el friso de la cámara policromada de la Cueva Pintada de Gáldar. Aunque la morfología de los elementos que existen en estas paredes son geométricos más o menos sencillos, detrás de esto hay una complejidad tremenda. Hay varias capas de pintura que están aplicadas sucesivamente, hay una preparación del soporte inicial que se talla la roca, se marca. El equipo trabajó sobre un calco digital en 3D que permitió descubrir estos círculos rojos desapercibidos hasta ahora, áreas blancas y la aparición de tonos ocres. Pero lo que más ha sorprendido... la complejidad que hay en el aparato simbólico. Y esto forma parte del aparato simbólico. La necesidad de hacer las cosas de una determinada manera, respetando una serie de ritos. Descubrimientos que nos permiten entender un poco más a sus creadores. De cómo estas gentes intentaban resolver lo que la humanidad lleva intentando enfrentar desde hace millones de años. Ordenar el caos, dar sentido al mundo y conjurar la muerte. Estos hallazgos llegarán a casa a través de una ventana digital en la que trabaja ya el Museo y Parque Arqueológico. Una de las estrellas de nuestra gastronomía es el atún. En Canarias se pueden pescar 6 especies de este rico pescado. Hoy hemos conocido sus peculiaridades de la mano de uno de los mejores cocineros del archipiélago, Juan Carlos Clemente, que ha ofrecido las excelencias de este pescado en un taller de cocina dirigido a los hoteles del sur de Tenerife. Una cita que ha puesto en valor el sector primario dentro del turismo, y más en esta época de crisis, intercambiando experiencias y conocimientos. Más en un momento tan delicado
de la economía de Canarias, en las que estamos intentando reactivar el turismo e ir de la mano y que el sector primario también apoye para arrancar y para poder buscar nuevas oportunidades. Hoy intentamos hacer un pequeño guiño a esos platos que hacemos ya en diferentes restaurantes que coordino, mezclado como no con productos de temporada, ¿no? Lo que son frutas tropicales, lo que son papas de color y aguacate y otros productos así, ¿no? Yo creo que al final el cliente final que va a probar hoy un poco el show cooking son empresarios y gente del sector, que lo que intentamos darle alguna idea más de cómo poder incluir ellos productos en sus cartas. Y se ha puesto en marcha hoy el segundo Congreso Internacional de la Bajada de la Virgen de las Nieves, un evento que va a tener un inevitable carácter no presencial. Javier Sánchez, aunque va a contar con numerosos especialistas. Durará hasta finales del mes de agosto y se han organizado diferentes mesas que versarán sobre historia, sobre curiosidades y sobre la relación de las fiestas lustrales con otras celebraciones que se llevan a cabo en diferentes puntos de la geografía peninsular. El Cabildo, organizador de estos encuentros, ha tenido claro que a pesar de que se suspendieran los diferentes eventos dentro de la Bajada de la Virgen, había que mantener este congreso para mantener viva la llama de las fiestas. Antropólogos, artistas, historiadores formarán parte de los diferentes encuentros que se van a llevar a cabo, un congreso que además contará con el apoyo masivo de diferentes instituciones de la isla y también de carácter autonómico. Es un foro abierto a la participación, al estudio y a compartir toda la sabiduría que existe en torno a la Bajada de la Virgen, ¿no? Es un espacio donde se van a conocer todos los entresijos, todas esas curiosidades. Bueno, pues mandamos desde aquí felicidades hoy a todas las Cármenes y los Carmelos por la celebración del Día del Carmen. La jornada este 2020 no va a tener procesiones, pero el espíritu de la Virgen Marinera está en el corazón de todos sus devotos. Amanece en el barrio de la isleta Gran Canaria. Este 16 de julio la Virgen del Carmen no ha madrugado para pasear por sus calles. Espera a sus fieles en su iglesia con el sonido de voladores de fondo y banderillas de balcón a balcón. Ha venido mucha gente a ver a la Virgen como siempre, pero la diferencia es que no tenemos alfombra en nuestras calles. La Virgen no está en la calle, el ambiente, aunque estamos en fiesta, es diferente. Más al sur de la isla, en Mogán, tampoco habrá procesión marinera, pero el repique de campanas nos recuerda que el municipio está de fiestas. En Corralejo, Fuerteventura, el Regimiento Soria 9 hace un desfile en honor a la Virgen, siguiendo el recorrido habitual de la procesión y sin olvidar la tradicional misa. De las fiestas más importantes que tenemos en el pueblo y ya incluso en el municipio, es bastante importante, entonces no podíamos, a pesar de las circunstancias en las que estamos, no podíamos dejarlo pasar como un día normal. En el municipio tinerfeño de Los Realejos están de estreno con una nueva versión de la tradicional obra musical Nuestra Señora del Carmen, un trabajo del compositor Samuel Fumero que se suma a las diferentes celebraciones que este año nos da este día tan especial. Desde que yo supe amar, ella en mí. Como en el dicho, este año las procesiones tienen que ir por dentro. Hasta aquí todo lo que le queríamos contar. Más información en Telenoticias 2 y ahora en Buenas Tardes Canarias, si lo desean. Gracias por atendernos.